Bueno. Ahí está. Buenas tardes, acá estamos un viernes más con De Celíaco a Celíaco y hoy tenemos como invitado, una vez más, Ricardo. No es la primera vez que está con nosotros, tiene siempre la amabilidad de acudir a nuestro llamado. Gracias, Ricardo Wright, por estar acá con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Nora. Gracias a ustedes por Buenas tardes. La licenciada Nora Grosma, como siempre. Y Ricardo Wright es doctor en nutrición. Él es especialista en nutrición infantil y adolescentes. Trabaja en CEPIA. CEPIA es el Centro Especializado en Pediatría y Adolescencia. Es profesor de la Universidad de La Plata. Él va a contar un poco qué hace. Y bueno, en este momento de pandemia, lo que realmente nos interesa saber, Ricardo, un poquito que nos cuentes cómo estás trabajando ahora con tus pacientes y bueno, por empezar eso y después que nos hables un poco de lo que es nutrición, ¿no es cierto? Nutrición para celíacos, para no celíacos y en todo lo que es infancia y adolescencia. ¿Cómo estás? Bien, gracias nuevamente por contactarme. Bueno, en CEPIA estamos, todos los profesionales que trabajamos en CEPIA, lo estamos haciendo con los protocolos correspondientes. Estamos tratando de que la sala de espera no esté llena, sino atendiendo pacientes con los turnos y no dando sobreturnos. Con la distancia correspondiente entre el profesional y el paciente, y luego de que se retira cada paciente, se desinfecta con alcohol, tanto el escritorio como los instrumentos que se utilizaron. Sí. Y bueno, y el horario ahora de CEPIA es más reducido, también para que las secretarias no estén tanto tiempo en el lugar, se están haciendo guardias de trabajo, exactamente. Bien. Ricardo, perdón. Tengo un hermano, se llama Ricardo, y siempre digo Richard. Hay confianza, no hay problema. En este momento de pandemia, ¿qué prevalencia de obesidad infantil y adolescencia estás encontrando? ¿Más? ¿Menos? ¿Vos hiciste un estudio acerca de eso? Sí, la prevalencia exacta no la sabemos todavía, pero sí sabemos que con el aislamiento aumentó el exceso de peso. En un estudio que hicimos nosotros entre fines de abril y principios de mayo, eran estudios de 21 días, el relevamiento, los padres reportaban que sus hijos habían aumentado de peso. Esto es producto del sedentarismo, la encuesta que se hizo apunta a una clase particular, porque se hizo de manera online, entonces no se pudo observar en todas las clases sociales, pero bueno, era más para la clase media, el alcance que tenía esta encuesta, entonces en ellos sí se vieron un aumento de peso. Es una percepción reportada por los padres. Obviamente nosotros no pudimos tener un dato exacto, y por eso tampoco no hay una prevalencia exacta del aumento de peso en la población infantil ni en el adulto. Sí, son todas conjeturas prácticamente que se sacan, o a través de encuestas autorreportadas. ¿Vos decís que es por el sedentarismo? Es por parte del sedentarismo, la alimentación también. Muchos de los chicos que nosotros evaluamos vivían en departamento. Igualmente no encontramos una diferencia significativa entre los que vivían en departamento y los que vivían en casa con patio, por ejemplo. Los chicos que tenían casa con patio tampoco hacían ejercicio, ¿no? El sedentarismo estaba presente igual. Muchos de esos chicos iban a clubes antes del aislamiento, y bueno, obviamente que ahora, durante el aislamiento, no pudieron ir más a los clubes a hacer ejercicio, deporte, y eso también aumentó la prevalencia de exceso de peso. Sí, hay muchos problemas. El tema de no tener un amiguito para con quién jugar también
Nora. Totalmente, sí. ¿Qué sugerís hacer desde la nutrición para prevenir este aumento de peso en este momento? Desde la nutrición, en realidad es lo que se debe hacer siempre. Antes, durante y post aislamiento, la nutrición junto con la actividad física son importantes para prevenir el exceso de peso, ¿no? Y las comorbilidades asociadas al exceso de peso. La correcta alimentación es lo ideal, el consumo de frutas y verduras, legumbres, carnes magras, y la hidratación son los puntos más fundamentales para prevenir el exceso de peso en cuanto a la alimentación, ¿no? Igualmente, nosotros lo que observamos está bien que esto fue a principio del aislamiento, ¿no? Vimos que el consumo de alimentos ultraprocesados, por ejemplo, disminuyó en relación a antes del aislamiento. Esto también autorreportado, ¿no? Y vimos que las comidas eran mejores, estaban haciendo las 4 comidas diarias, las 4 comidas principales, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Entonces, en un punto mejoró la alimentación, pero bueno, les repito, esta es una clase social media. En la clase social baja, sí, de hecho la UNICEF reportó carencias nutricionales en los niños durante el aislamiento. Esto ellos lo hicieron en principio de abril, y hace poco, en agosto, lanzaron unos resultados nuevos y vieron que eso se había agravado más todavía. Lamentablemente, el aislamiento mejoró en cierta parte, achatar la curva y prevenir muertes por COVID, que es lógico y está muy bien, pero bueno, otra parte, como la educación, como muchas otras cosas, se empeoraron, pero bueno, sí, tal cual. Hay cosas que se pueden mejorar post pandemia que si no las hacíamos en el aislamiento no lo íbamos a poder lograr. Me quedo pensando en esto que decís que mejoró, que hay menos consumo de ultraprocesados, pero hay reporte de aumento de peso. Habría que ver la calidad de esos productos caseros que se está haciendo ahora, porque no es solo la falta de ejercicio, sino también, por lo menos en los grupos de celíacos de Facebook, es impresionante cómo la gente está mucho más pidiendo recetas con harinas y consumiendo más harinas, y parece como que la ansiedad de estar encerrado lleva a la adicción a las harinas a veces. Sí, en general a todos el aislamiento nos hizo cocinar a todos, desde pan de masa madre hasta cualquier cosa. O sea, optamos más por las comidas caseras, los alimentos, las preparaciones caseras. Las preparaciones con muchos hidratos de carbono simple, con azúcar, por ejemplo, siempre fue un tema especial en los celíacos, el consumo de alimentos ultraprocesados que tienen mucho consumo, que tienen mucha cantidad de sodio, por ejemplo, en los celíacos siempre fue en los celíacos los últimos 30 años, porque antes no había todo esto, y se podía comer mucho más sano. Los celíacos más viejos estamos acostumbrados a otro tipo de alimentación en general. Los celíacos de hace 20 años atrás o más consumían alfajores de dulce de leche con galletas de arroz. Hoy en día ya tenés el choco arroz que ya lo compras en el kiosco. Pero hace más de 30 años comíamos frutas, no alfajores. También. Es que no está mal comer, no está mal comer hidratos de carbono simple, alimentos azucarados, no está mal. El tema es la proporción que se consume. Claro. Si comemos en altas cantidades de esos alimentos, obviamente que van a ser perjudiciales. Todos los extremos son malos, ¿no? ¿No es más saludable consumir los granos que las harinas? Totalmente. Sí. Cuanto más molienda tiene un grano, más nutrientes se van perdiendo. Claro. Hay un estudio que hicimos hace unos años atrás con la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA,
y vimos, por ejemplo, que los alimentos ultraprocesados, galletitas, las premezclas para preparación de tortas, por ejemplo, tenía una cantidad de sodio tremendo en comparación con las harinas comunes, por ejemplo. Entonces siempre fue un gran, siempre no, pero hace mucho tiempo que nosotros estamos viendo que los alimentos, en particularmente para los celíacos, tienen una cantidad que todavía no lo regula, la industria no lo regula eso, porque el código alimentario, si bien regula algunas partes, pero otras como que todavía eso, particularmente en el sodio, no está bien regulado. Y la industria del sodio lo utiliza como un conservante natural, entre comillas, ¿no? Sí. Y con las azúcares, por ejemplo, en los diabéticos, obviamente el diabético los hidratos de carbono simples no los puede consumir, o tiene que disminuir el consumo en lo más que se puede, debido a que los hidratos de carbono simples hacen hiperglucemias que generan ciertos problemas a largo plazo en los diabéticos. O sea, lo mismo, no es que no puede consumir nunca un chocolate un diabético, sí, lo puede consumir. El tema es la cantidad que consume ese chocolate, ¿no? ¿El diabético puede consumir chocolate para taza, chocolate sin azúcar? ¿Cómo? ¿El diabético puede consumir chocolate para taza, chocolate sin azúcar? ¿Sí? El problema sería el chocolate dulce. El problema sería la cantidad de ese chocolate, porque, por ejemplo, si las glucemias están bien controladas durante el día, una porción pequeña de un chocolate no es un problema. Probablemente si hace una actividad física moderada, por ejemplo, se come, no sé, no quiero decir proporciones en realidad, pero una pequeña porción de un caramelo, por ejemplo. Sí, el caramelo tiene azúcar que se absorbe rápido y hace una hiperglucemia. Pero si hace una actividad física moderada, si hace una alimentación adecuada para diabetes durante todos los días, durante todo el día, un chocolate no es el problema, ¿sí? El tema es que sea chocolate o caramelos o hidratos de carbono simples durante todo el día, y eso sí, que genere hiperglucemias en todo el tiempo, sí genera un problema. Pero comer una pequeña porción de algo dulce no es un problema. ¿No sería útil que desde el Estado se implementen políticas de salud en las que haya educación alimentaria y se le muestre a la población que consumir harinas blancas no es una necesidad, sino una costumbre occidental, y buscar cambiar esa alimentación desde la escuela, por ejemplo? Sí, el Estado tiene políticas de ese tipo, existen las guías alimentarias para la población argentina, de hecho. Pero en las guías alimentarias, en vez de granos, hay harinas muchas veces. Y a mí eso sí. me preocupa, porque si desde donde se tira línea que la harina es parte de la alimentación necesaria cuando no hay caramelos en la guía alimentaria, entonces ¿por qué hay harinas? Podría haber granos, podría haber Sí, papa, batata. están los productos azucarados y las grasas en las guías también, en el plato Sí, nutricional. sí, pero muchos sí. Y las harinas, si el 80% son enteras y el 20% son pulidas o de alta molienda, no es un problema. El tema es que si nosotros nos basamos solamente en harinas refinadas, sí, ahí apoyo a lo que vos decís, Nora. Es Yo lo lógico. que Cuanto encuentro en los más... grupos de celíacos, es que incluso de diabéticos, que para mucha gente es imprescindible que si comemos verduras tiene que ser en una tarta de verdura, Exactamente. o Eso en una sí, empanada, eso sí. que a todo se le pone harina, en vez de que sea un complemento integral. En general, Exacto. las recetas que ven se muestran como más naturales y saludables en la alimentación de los celíacos con harinas. Dice fideos ñoquis de batata, y tiene
4 partes de premezcla y un poquito de batata, o un poquito de acelga. Claro, eso es cierto, Entonces, sí. estás No comiendo todo premezcla, con un poquito. la cultura nuestra ya es muy farinácea de por sí. De hecho, hay estudios que dicen que el plato argentino está centralizado en el arroz y la harina de trigo en la población general, ¿no? O sea, nosotros ya centralizamos mucho nuestra alimentación en ese grupo de alimentos, en el grupo de los alimentos de los cereales. Claro. Sí, eso lo que decís es verdad. No es necesario comer verdura solamente en una empanada de verdura o en una tarta. No es necesario tampoco comer todos los días una tarta o harinas en general. Sí, sí es importante, y hay que desmitificar eso, que los hidratos de carbono son malos. Son importantes, pero los hidratos de carbono están en todos los alimentos. Ahí está. Están en las verduras, están en las frutas, están en los cereales, están en las legumbres. Y eso lo que decís vos es muy real. Es importante que la mayoría de los cereales que consumamos sean granos enteros. O sea, que no haya tanto refinado de esos granos. Y tomar conciencia, porque la mayor parte de la población no tiene conciencia de esto de lo entero, incluso muchos creen que consumir arroz blanco continuamente es sano. En mi experiencia personal, hace menos de 10 años tuve que tenía como 12, 13 kilos más que ahora, y me decían consultar a una nutricionista y yo no le daba importancia. Hasta que tuve bajas las proteínas, y un poco alto el colesterol. Entonces fui a la nutricionista y descubrí que mi dieta era totalmente deficitaria. Vivía comiendo arroz, no comía harinas, pero vivía comiendo arroz blanco. Sí, el nutriente, digamos, las vitaminas y los minerales de un arroz, por ejemplo, que estamos hablando, está principalmente en la cáscara. Entonces, si eliminamos la cáscara, estamos comiendo solamente un grano que nos va a aportar hidratos de carbono y proteínas en menor cantidad, obviamente, ¿no? La mayor proporción van a ser hidratos de carbono, complejos, pero son hidratos de carbono, en fin. En cambio, si consumimos, de hecho, para no hablar solamente del arroz, una lenteja es mucho más nutritiva que un arroz, por ejemplo, por más que sea con integral o no. Nos aporta grasa, nos aporta proteínas, nos aporta hidratos de carbono, un montón de micronutrientes que son también esenciales para la alimentación. Y a partir de ir a la nutricionista aprendí que yo no comía harinas, pero comía arroz, y hacía algo similar, independientemente que tampoco era el grano entero, pero era grano. Y aprendí que podía comer arroz o harinas que no consumo casi, pero una porción por día, que no podía ser arroz con verdura y arroz con verdura, sino que era una porción de arroz con verdura y una porción de ensalada. Sí, de hecho las guías recomiendan una porción de cereales, del grupo de cereales o de las legumbres, la mitad del plato tiene que ser vegetales, y la otra porción proteína de origen animal. Claro, en mi caso como en una comida proteína de origen animal y en la otra comida el arroz o fue algo que aprendí en ese momento y que hago ahora. Como que lo que me llena en una de las comidas es el arroz o la papa, aparte de la ensalada, y en la otra como la carne aparte de la ensalada. Exactamente. Y como mucho más variado que antes. Y bueno, eso es otro tema importante, variar las comidas. Pues si todos los días, por ejemplo, comemos bife con ensalada o arroz con vegetales, y ahí vamos a tener deficiencias de otros nutrientes. Entonces lo importante es variar todos los días, en lo más que se pueda, las comidas, ¿no? Podemos ir variando los vegetales, por ejemplo, o cambiando las carnes. O cambiando las carnes, o cambiando arroz los cereales. por papa por un pseudo cereal. Exactamente. ¿Cómo hacemos para que integrar en el menú del infante o del adolescente estos alimentos tan importantes que debería consumir? ¿Cómo hacemos para negociar que el chico coma verduras, frutas y un poco de variado, sobre todo legumbres?
Que para Desde que la un chico coma psicología, legumbres, desde la psicología ¿cómo lo hacemos? principal es darle el ejemplo, educarlo desde Exactamente. chiquito a consumir eso. Bueno, Ahora, ponele que el nene, Desde no lo tiene, nutricional también. de la nutrición también. Vamos a claro, suponer que un niño viene con un tema de obesidad o malnutrido y tiene que comer, cambiar estos hábitos alimentarios, ya sea porque es celíaco, porque es obeso, porque es diabético. ¿Cómo hacemos? Porque el ejemplo, obviamente, en casa no lo tiene. Pero la mamá o la familia o la persona que está a su cargo se preocupa y empieza a tomar cartas en el asunto. ¿Cómo hacen en equipo para que este chico, personita, empiece con estos hábitos saludables? Es que el primero apoyo esa familiar persona que está es a cargo con su fundamental. entorno tiene que darle el ejemplo Está bien, y Exactamente. mostrarle está bien, opciones. está El bien. apoyo familiar es fundamental. O sea, si el papá y la mamá o el familiar directo, la mesa, que cuando come el chico, él tiene que comer verduras y el resto está comiendo una pizza, y probablemente no pueda tener una adherencia Claro. a Entonces todos deberíamos hacer la dieta, o mejor dicho, comer sanamente junto con él, sí, que acompañarlo. no le llamaría ni siquiera dieta. Muy bien. Yo directamente no llamaría dieta. O sea, llamaría que todos tendrían que tener una alimentación saludable, porque a todos le va a venir bien. O sea, no es porque ese chico sea obeso, la O familia que sea, está comiendo una vos pizza. como profesional educás a a toda la familia o Es bien el que equipo. es que en los chicos, si no hay algo Acompañamiento. familiar, de hecho, todos los autores recomiendan lo mismo. Si la familia no acompaña, es muy difícil que te pueda tener una adherencia el chico. En general, cuando van al consultorio porque no comen frutas y verduras, es porque los padres no comen frutas y verduras. Entonces, el vector de ese chico son los padres. Si mi papá y mi mamá no comen fruta y verdura cuando yo te como, ¿por qué como yo? No sé si me Claro. hace bien o no. ¿Cómo les enseñás en Ellos cuanto a siguen el porción, ejemplo. Ricardo? ¿Cómo Eh, le decís cómo debería ser la porción para que se no, en sirva en el realidad plato? hay atlas de alimentos y de preparaciones que se van mostrando con figuras. Hay alimentos de plástico y cosas que sean tangibles para que los chicos puedan ver. Ah, Eh, y generalmente a lo didáctico. sí, y generalmente los chicos, tanto sí, los niños como los adolescentes, saben cuál es la porción. El padre sabe cuál es la porción de un plato. O sea, lo ideal es trabajar no con cantidades. Al principio, ya todos los nutricionistas estamos tendiendo a eso, a no trabajar principalmente en la pediatría, es decir, tienes que comer tanta cantidad de cada alimento, excepto enfermedades particulares, ¿no? Claro. Que ahí sí se requiere una cantidad. Ujú. Pero se trata de armar un plato y decir, bueno, esta es la porción que vos tenés que comer, y tenés que comer, a veces a los chicos hay que enseñar cuándo tiene un apetito y cuándo tiene una saciedad también, porque hay veces que chicos que comen hasta que están rebalsados en comida, porque no saben tampoco entender cuál es la saciedad. Entonces, es un proceso largo, que no es de un día para el otro, Claro. pero entre el nutricionista y la familia se arregla. Lo ayudan, sí. En cuanto, vos habías hablado un poco ¿qué son las calorías? ¿Existen las calorías? Sí, las calorías existen, es una unidad que se utiliza para medir la energía que aporta un alimento o un producto. Hoy en día la ANOVA no, ya a los productos, a los alimentos ultraprocesados, se decían antes alimentos ultraprocesados, hoy en día ya no se los reconoce como un alimento, sino que se dice un producto. Existen, los aportan los macronutrientes, que son los hidratos de carbono, proteínas y grasas, pero si hablamos de alimentación, no hablamos de calorías, en el consultorio particularmente, ¿no? Ujú. No es necesario que sepa ni el chico ni la familia cuántas calorías tienen ni una manzana ni un
paquete de fideo ni unas galletitas. Se apunta a que empiece a conocer la calidad de los alimentos en cuanto a las grasas, en cuanto al azúcar, en cuanto al sodio, en cuanto a la fibra, que es muy importante. Pero sí, las calorías existen, pero es una unidad nada más de energía que aportan los nutrientes, que por sí los macronutrientes. Claro. Nora, ¿le quieres hacer alguna pregunta? No, yo, alimentación, bueno, yo un poco de diabetes habías hablado. ¿Cuántos tipos de diabetes existe en cuanto a pediatría? ¿Varios? Varios, los más prevalentes son la diabetes tipo 1 y la tipo 2. La diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune, que es una condición genética, y la diabetes tipo 2, que es más de la insulinoresistencia, que es relacionada al sedentarismo, al exceso de peso. Si bien tiene un factor genético, ese factor genético no tiene tanta fuerza como en los diabéticos tipo 1. En el diabético tipo 1, ¿cómo lo manejaría? ¿Qué debemos hacer? El diabético tipo 1 depende de una insulina exógena, ¿no? O sea, tiene que reemplazar la insulina que secreta el páncreas, la tiene que reemplazar por la aplicación de insulina, que eso lo maneja el diabetólogo. El diabetólogo le dice la dosis que tiene que aplicarse. Generalmente se usa un tratamiento convencional que se aplica una insulina intermedia o lenta o ultralenta, algo basal, generalmente es la NPH, y después se hacen las correcciones con una insulina rápida o ultra rápida previo a cada comida, previo al desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Esas correcciones de acuerdo a los... Estos pacientes tienen que medir el consumo de hidratos de carbono que consumen. Sí. No todos. Hay varias maneras de encarar el tratamiento. Uno es el conteo de hidratos de carbono, que es el más recomendado porque es el que es el más certero, pero ya es cierto que el diabético llega a un momento que sabe más que el nutricionista y el diabetólogo, como toda enfermedad crónica. Entonces ya no requiere de un conteo de hidratos de carbono, entonces ya sabe qué alimentos aportan más, porque se hace una educación diabetológica, entonces sabe qué alimentos aportan más hidratos de carbono complejos, más hidratos de carbono simples, cómo regular esa ingesta, qué hacer cuando, por ejemplo, hay una hipoglucemia, qué hacer cuando hay una hiperglucemia. Pero sí, tiene que regular principalmente los hidratos de carbono. Cuando hablas de carbohidratos de carbono simple y complejos, ¿cuál es la diferencia uno del otro? La definición es por la estructura que tienen los hidratos de carbono, pero para llevarlo a algo práctico, el hidrato de carbono simple son todos los azúcares, ¿no? Tanto la sacarosa como la fructuosa, como la maltosa, la glucosa. Que contienen los productos comercializados. A esos están ahí. Más sí, o no. La fructosa está también en las frutas. Lo que pasa es que no es que el diabético no puede comer fruta. ¿Por qué? Porque primero la concentración que tiene es baja, de fructosa, y además se consumen con fibra, tienen otras interacciones que no permiten que haya una hiperglucemia. Por ejemplo, el azúcar de mesa, que es la sacarosa, sí, una cucharada de azúcar tiene un índice glucémico mucho más alto que una fructosa. Y los hidratos de carbono simple son los que están en los cereales, en las legumbres, en los vegetales. Por ejemplo, el almidón. Claro. Bien. Tienen que medir también el consumo de almidones, entonces. Sí, todos los hidratos de carbono, en realidad. Sí. Pero, por ejemplo, en un diabético, generalmente cuando ya son más adultos,
en los chicos también, cuando se educa, se dice, bueno, cuando vos consumís hidratos de carbono, tratá, ya el alimento no se lo ve como un alimento algo aislado, no se ve solamente el hidrato de carbono. Entonces, si vos querés comer un plato de fideos, ese plato de fideos acompañalo con alguna fibra, por ejemplo, acompañalo con vegetales, o acompañalo con alguna proteína. Entonces eso hace que no haya una absorción tan rápida del hidrato de carbono y no haya un pico de hiperglucemia. Entonces la absorción de ese hidrato de carbono va a ser más lenta. No significa que tiene que comer así indiscriminadamente. Claro. ¿Sí? Siempre hay que comer una porción recomendada, que es de acuerdo también, las recomendaciones se hacen de acuerdo a la edad. En los diabéticos 2, ¿la evolución es mejor si el paciente consume pocos hidratos de carbono, pocos azúcares, pocas harinas? La evolución es mejor si baja de peso y se hace actividad física. Los estudios hoy en día es que, de hecho, ven que hay, digamos, la resistencia a la insulina mejora, disminuyendo de peso y aumentando la actividad física. ¿Eso No es solamente, ideal hacerlo naturalmente o es lo mismo si se hace por medio de medicamentos? no, lo ideal es aprender a comer y bajar de peso comiendo. Porque he No existe, escuchado, no hay un método, un medicamento que haga bajar de peso. No existe. claro, No hay algo mágico. De hecho, hay hoy en día en la televisión, a cada rato que prendes la televisión, están promocionando una marca de un producto que hace que se absorba menos hidrato de carbono. No tiene un aval científico, de hecho. sí, ahí siempre yo me pregunto, ¿para qué consumir esas cosas cuando hay tantos productos ricos e interesantes que son sanos? ¿Por qué, esta civilización nos lleva a consumir productos que nos hacen mal? Y nos enganchamos en eso, estamos viendo lo prohibido en vez de disfrutar todo lo amplio que tenemos para probar que está permitido y que nos hace bien. No es igual en todos, obvio. Bueno, tal Porque la vez, industria alimentaria puso mucha plata para hacernos entender eso a nosotros, que tenemos que comer las cosas procesadas. tal vez en este momento de Lamentablemente. pandemia, tal vez en este momento de pandemia a las personas empiezan a entender, ¿no? A intentar aprender a alimentarse y la importancia que tiene la actividad física, aunque sea saltar en el lugar, saltar la soga. O bailar. Bueno, las tareas domésticas O bailar, también. Las tareas domésticas la tarea es una actividad. doméstica, pero en un niño, viste que te podés poner a jugar, cuando yo tengo a mi sobrina, a saltar la soga, jugar a la rayuela, adentro del comedor, no sé, pasar la pelota, no sé. Inventar juegos que por ahí en un lugar pequeño podríamos hacer tranquilamente y jugar. Sí, lo cierto es que también la sociedad en donde vivimos hoy también nos hace llevar a consumir alimentos preparados todo el tiempo, porque La comodidad. vivimos todo el tiempo trabajando, yendo de un lugar al otro, entonces a veces es difícil Sí, a veces es difícil. tener preparación. No sé, o sea, es difícil siempre y cuando no te organices. Siempre que si te puedes organizar. Pero todo es un trabajo, ¿viste? Todo es trabajo. Se va a cortar la transmisión. Bueno, se va a cortar, Ricardo, si querés una segunda parte, como quieran ustedes, y si no, acordate de celíaco a celíaco, te queremos sano, y el diagnóstico temprano de celiaquía